acompaña el doctor Javier Curiel, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California como médico general. Asimismo, tiene una certificación en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine, diplomado en nutrición clínica, diplomado en descodificación biológica de la Escuela Nacional de Medicina Natural, diplomado en constelaciones familiares y psicología transgeneracional. Asimismo, se encuentra ejerciendo como médico desde el año 2005 hasta la fecha, y su especialidad, lo podríamos decir que es una especialidad en medicina funcional. Trata actualmente pacientes con cáncer en la clínica Hope for Cancer, y también asimismo pacientes oncológicos. Su enfoque es ayudar a comprender a las personas la conexión que existe entre nuestra biología como seres humanos y lo que vivimos en nuestra vida y nuestro sistema familiar. Doctor Javier Curiel, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y compartir todo el conocimiento y la experiencia sobre todo que tienes en el tema de los tratamientos de cáncer. Existe algo, quizá existe un tema en nuestro país de cómo abordar este tipo de temas, sobre todo desde la perspectiva de la medicina convencional o desde la perspectiva, se le llama medicina alternativa, que desde mi punto de vista quizá no la deberíamos de llamar así por algunas razones. Concuerdo. Pero existe una quizá puede ser un tema cultural, quizá un tema de conocimiento, pero quizá la medicina funcional, que eso es lo que me gustaría iniciar y que nos explicaras en qué consiste la medicina funcional y de qué manera, de acuerdo a la experiencia que has tenido, lo has estado aplicando con los pacientes de cáncer. Uh-huh. y de qué forma pueden obviamente salir adelante en una situación tan complicada como es una enfermedad, como enfrentar una enfermedad. Ahora, muchos se dice el tema del cáncer y quizá a lo mejor muchas personas ni siquiera tienen conocimiento qué es en sí el cáncer, ¿no? Uh-huh. Que hasta donde tengo entendido es una célula que se deformó por ciertas razones, si lo podemos llamar así en términos muy, muy, muy generales. Por eso me gustaría que nos ayudaras a explicar en qué consiste la medicina funcional y aparte de qué forma se aplica en algún tratamiento de cáncer de acuerdo a la experiencia que has tenido en todos estos años. Sí. Pues mira, la medicina funcional nace en los 90s como un intento de curar, yo diría, un problema que se venía dando en la medicina, que no se veía la medicina en la relación que había entre el médico y el paciente de una manera como sistema. O sea, digamos, había unas fracturas, digamos, de cómo entablamos una conversación o un abordaje para ver qué es lo que está sucediendo con la persona. Y esto inicia por el doctor Jeffrey Bland y su esposa. Ellos son los pioneros que iniciaron lo que hoy es la medicina funcional. No sé. ¿Y esto fue en Estados Unidos, Europa? En Estados Unidos, ajá. Y básicamente el enfoque es ese, ver al ser humano como un sistema y todo lo que eso incluye dentro de su vida. Sí, o sea, no nomás traigo un síntoma, ahí te va la medicina y hasta ahí quedó. Sino qué es lo que realmente está pasando con esta persona, ¿sí? ¿Cuál es su background? O sea, ¿cuál es su antecedente desde lo historial en cuanto a genética? ¿Qué ha pasado en su historia familiar? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo duerme? ¿Cómo come? ¿Cuál es su grado de estrés? Todo ese tipo de cosas que a veces dentro de un sistema médico que digamos pudiera estar un tanto automatizado, no te da ni tiempo, ¿no? de ver esas cosas. Entonces es un abordaje que nace con la intención de hacer las cosas un poco más integrales, más holísticas, digamos, más de ver al ser humano como un sistema completo para poder ver cuál es la raíz de lo que realmente está pasando, ¿sí? Tú puedes llegar conmigo o con cualquier otro médico que practique medicina funcional y me puedes decir, traigo el azúcar alta y te puedo dar un medicamento fácil y ya está ahí, ¿no? Pero la medicina funcional es, a ver, siéntate tantito,
cómo estás comiendo, cómo estás durmiendo, cómo está tu vida, cuál es el grado de estrés que traes, todo ese tipo de cosas y poder entonces trabajar en esas causas, ¿sí? Porque a la larga eso es lo que realmente va a hacer sustentable tu salud, ¿sí? Si yo nomás te doy un medicamento, pero no me fijo en qué está pasando en tu vida, a la larga, pues eso va a cobrar factura, ¿no? Sí, digo, realmente siempre existe una causa o una razón el por cual te duele la cabeza, te duele el estómago, por qué llegas con algún síntoma o algún malestar. Y la función de la medicina funcional es identificar realmente qué te está causando ese dolor. En lo posible. Si ese dolor o si bien traes el azúcar alta y pues puede derivar de muchos factores, desde la comida, desde la bebida, desde falta de sueño, mucho estrés o una serie de factores o de cosas que puedan estar influyendo. Entonces podríamos decir que a partir de los años 90 es cuando inician los primeros bloques ahí de ir construyendo la medicina funcional. ¿Y en qué época llega México? ¿En qué época podríamos decir que oficialmente o México y Latinoamérica, ¿no? Porque si no mal me equivoco, oficialmente es en el 2009 cuando el Instituto de Medicina Funcional empieza a hacer entrenamientos fuera de Estados Unidos. Okay. Sin embargo, a mí me tocó, yo creo que fuimos los primeros, no sabría decirte si realmente es así, pero sí, por lo menos fuimos de los primeros que fueron entrenados fuera de Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en otro hospital que se llama Sanofi Medical Institute, que fue creado por el Dr. Wenzel, el famoso por estos suplementos de USANA, a quien agradezco mucho toda la experiencia que tuve en ese tiempo de poder estar en ese hospital, porque esa fue pues de donde yo nací a este mundo, ¿no? Y el Dr. Wenz tuvo la visión de que todos los médicos que estábamos en ese momento en Sanofi fuéramos certificados por medicina funcional. Entonces los médicos de aquel entonces estuvieron viniendo al hospital por un lapso de un año dándonos clases y ahí fue donde obtuvimos la certificación, y eso sucedió en el 2008. Sin embargo, si tú revisas el website del Instituto de Medicina Funcional, oficialmente ellos tienen registrado el 2009 cuando inician a dar estudios fuera de Estados Unidos. O sea, realmente podríamos considerar que es relativamente muy joven, hablando del 2009 a la fecha 2024, 2025 ya, donde los años que tenemos aquí o los años que tiene la medicina funcional aplicándose en México es relativamente muy poco, ¿no? Es joven. Y cuando estabas en tu época de estudiante y donde das la transición ya de entrar al mundo profesional de la medicina, ¿alguna vez pensaste que ya existía esto? ¿Te documentaste algo y nos dirás que podrías terminar aplicándolo? No, yo siempre tenía un interés sobre la nutrición por el deporte. Si recuerdas, pues peleaba kickboxing, siempre jugué béisbol, básquetbol, cosas. Entonces, yo incluso tuve la inquietud de quizá llegar a estudiar medicina del deporte. Sería lo más cerquita que yo te tuve de cercano a eso, ¿no? Pero no tenía ni idea de que eso existía. No. Bien. Ahora, sí, Diego, a lo mejor pocos saben, a lo mejor tu trayectoria en el deporte. También fuiste incluso cuando apenas iniciaba, yo recuerdo cuando apenas iniciaba las artes marciales mixtas aquí en México, se podría decir en Tijuana. Tú fuiste peleador profesional, ¿no? ¿Y sí? ¿Cuántas peleas hiciste? Profesional, una nomás. Una pelea profesional en artes marciales. Bueno, en artes marciales y kickboxing, una. Fuiste peleador profesional de kickboxing, ¿no? Una pelea. Solo quería sentir que era. Sí, y en ese momento eras estudiante, ¿no? Estabas de estudiante de medicina, sí, pero no te pasaba por la cabeza en qué terminaría. O sea, tú estabas más enfocado quizá en un futuro en una nutrición clínica, por así decirlo. Sí, me pasó por la mente. Incluso vi universidades en Los Ángeles, en España, aquí en México, pero no, hasta ahí quedó, ¿no? Pero me llamó, o sea, yo siempre me llamaba la atención cómo tratar de llevar mi cuerpo a un mejor performance, ¿no? O sea, que me funcionara lo óptimo posible. Sin embargo, pues aquel entonces no
Si hoy veo hacia atrás lo que sé hoy a lo que sabía antes, pues no, o sea... Y por ejemplo, hoy en día, de la fecha del 2009, se puede decir que entra la medicina funcional ya con unas corrientes con la Escuela de Estados Unidos a la fecha 2025. Actualmente, ¿en qué posición se encuentra México y Latinoamérica? O vamos a enfocarnos en... No, ya le digan, porque al final de cuentas yo siento que es un despertar de las personas, ¿no? Uh-huh. De ir entendiendo, y lo platico también porque yo tuve un proceso de una tumoración Uh-huh. hace un tiempo, y fue muy y fue como un equipo que se hizo contigo también y con otra muy buena amiga, Carmen Villarreal, que me ayudó muchísimo. El doctor Pulido. Y el del doctor Fernando Pulido, donde hicimos con un equipo de médicos, y jamás toqué un quirófano, ¿no? Jamás toqué una terapia distinta a lo que estábamos aplicando en ese momento. Tuve la buena fortuna creo que primeramente es saber guiar, o sentir de que realmente puedes sanar y curar a través de encontrar el porqué y las causas de que te está causando la enfermedad. Ahora mi pregunta sería, o sea, porque yo he escuchado muchas personas y a veces es difícil debatir en cuestión de creencias y de ideología, porque creo que la sociedad mexicana está muy, muy, muy acostumbrado a irte a la medicina convencional. Me duele la cabeza, tomo eso, ya se me quitó, pero nunca supiste por qué te causó ese dolor. Por así decirlo, de dar un ejemplo muy, muy, muy básico, ¿no? Estamos en una etapa en donde las personas pueden llegar a empezar a sentir y a despertar y tomar conciencia más de su cuerpo, donde empiezan a entender que las causas de las enfermedades se pueden derivar no solamente de lo que estás sintiendo, sino de lo que estás comiendo, de lo que estás durmiendo y de lo que no estás haciendo bien. Sí. Hoy por hoy podríamos decir que hay un avance significativo en ese sentido, o cómo lo viste. Yo sí lo veo. Yo sí veo que las personas están teniendo un cambio de percepción, sí están teniendo un darse cuenta de que hay más cosas y darse cuenta de qué es lo que realmente somos como seres biológicos, ¿no? Yo sí lo veo. Yo creo que hay algo que se llama masa crítica. En la masa crítica llega un punto que hay un conocimiento que llega a un nivel, un porcentaje de lo que es toda una población. Y yo creo que conforme lleguemos a ese punto va a avanzar más el que se vea algo como normal. Ahorita creo que estamos en esa transición. Fíjate que se me hace curioso, quizá, digo, a lo mejor puede ser un tema cultural, puede ser un tema de educación, puede ser un tema de conocimiento, sobre todo de adentrarse a esos temas. Pues un poco de todo. Y fíjate, hace un tiempo yo recuerdo hice un estudio sobre el tema de la actividad física en el país, y me llamó un dato muy curioso que siempre me ha llamado mucho la atención, y me adentré mucho en ese momento a esos estudios y saqué estadísticas y todo de cuánta gente hacía ejercicio, cuánta gente no hacía ejercicio, qué edades hacían, de qué nivel educativo. Y me acuerdo mucho un dato que me arrojó, y siempre lo traigo muy presente, es que te decía que entre mayor educación académica, desde la parte de la académica, las personas tendían más a cuidar de su cuerpo. Okay. Entre menor educación académica, las personas tendían a menos cuidar de su cuerpo. Y cuidar de su cuerpo puede referirse a hacer actividad física, a comer bien, a dormir bien, a no abusar obviamente de alcohol y demás, quizá narcóticos y demás, ¿no? Entonces, digo, no podríamos encasquillar a que a final de cuentas es un tema educativo académico, donde las personas comen, porque cualquier persona, considero, sin independencia de la educación, puede tomar conciencia de su cuerpo en cualquier etapa de su vida, ¿no? Entonces, pero ¿qué haría falta? ¿Qué hace falta quizá en ese momento para que se pueda impulsar de esa parte? Una educación. Hoy en día tenemos esa ventaja. Antes yo creo que pues no había internet, ¿no? Cuando tú y yo éramos niños, no, eso no existía.
Hoy en día tenemos acceso, o sea, aquí tenemos un acceso de información. Entonces, más que el primer punto sería educación. El segundo punto, yo diría confianza. Creo que a veces las personas solemos tener más confianza a lo que ya conocemos. Sí, y sobre todo cuando ha sido como la norma de la cultura, de lo que vemos como lo que es lo normal. A veces eso puede ser un poquito la resistencia, ¿no? Lo ya conocido, o a veces tener un poquito de desconfianza, ¿no? A lo nuevo, ¿no? A lo nuevo, sí. Yo veo que, sin embargo, por ejemplo, cuando trabajo con las personas y que ya tocamos cuestiones de a ver tus emociones y qué conflictos están pasando en tu vida, todo ese tipo de cosas, cuando empiezan a tener la experiencia, entonces, o sea, conectan esto con esto y dices, caray, esto ya me está haciendo sentido. Y de repente notan algo en su cuerpo que mejora, o incluso estamos teniendo una conversación y en ese momento el cuerpo somatiza algo, lo van experimentando y eso ya es tangible para ellos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo veo que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que lo empiezas pues tú mismo lo viviste, ¿no? Sí. Y ya para ella es una persona que ya entonces entendió que la medicina se puede abordar desde otra perspectiva, ¿no? Ya es un cambio completamente de software mental, ¿no? O sea, sí. Bien. Ahora, este tema que está muy ligado quizá a la medicina funcional, y es una de tus especialidades, se les podríamos llamar así, tomaste un diplomado en ese sentido. ¿En qué consiste la descodificación biológica? La descodificación. La descodificación nace previamente de un médico que descubre la relación que existe entre el cáncer y el trauma, porque a ese médico le da cáncer y a su esposa le da cáncer al mismo tiempo. Ok. Al tener una experiencia muy dura que fue la muerte de su hijo. Su hijo recibió un balazo accidental. Ok. El hijo estuvo 3 meses en un hospital y fallece. Y dentro de esa experiencia a él le da cáncer de testículo, y a la esposa le da cáncer de mama. Esto lleva a él a una investigación muy larga, o sea, es extremadamente, yo no sé cómo lo hizo porque es de genio eso. Para mí es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, para mí. ¿Cómo se llama el doctor? Hammer, en Alemania. Ok. Muy controversial, se volvió algo muy político en el tiempo. Pues, hay intereses ahí que fueron conflictivos, yo creo. Sin embargo, ese es de ahí desde donde nace esta información. Ya después de que él empieza a enseñar a otras personas, diferentes médicos o terapeutas le empiezan a dar otros nombres a lo que él va enseñando, ¿no? Uno de ellos fue la descodificación biológica, que tiene mucho que ver con otro médico que se llama Klaus Saba. Él hizo algo que se llama biología total. Y es muy interesante lo que él hizo porque él estudiaba el reino animal y el comportamiento de su naturaleza biológicamente. Ok. Y este médico también cuenta la historia que era un médico que se dedicaba a ir a las casas de los pacientes y se daba cuenta pues qué es lo que estaba sucediendo en el ambiente, en conflictos, estrés, problemas y todo eso. Entonces va ligando todo lo que Hammer descubre, lo que él ve del reino animal, todos los patrones que se ven, lo que sucede en las casas de los pacientes, y empieza a ver pues cuáles son los programas que están funcionando. Si tú vieras esto como un sistema, volvemos a la palabra sistema, ¿no? A mí me encanta esa palabra porque entre más la aplico como profesional, más todo cuadra, ¿no? Pues va entendiendo cómo todo es un sistema, ¿no? Entonces, de lo que él hace, hay otro terapeuta que se llama Christian Fletcher, también él muy bueno, y de ahí es de donde se empieza a dar todo lo que es la descodificación biológica. La descodificación biológica como tal es, digamos, encontrar cuál es el código que está sucediendo en una enfermedad, en un problema que está teniendo la persona, ¿no? O sea, vamos a descodificar.
Pero es básicamente encontrar cuál es el conflicto que hay detrás de un padecimiento. O sea, qué conflicto está teniendo la persona que le está llevando una somatización de... Y conflictos hablando desde una mala experiencia, por así decirlo, o a lo mejor no una mala experiencia, porque, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que mencionas del que inició con esta parte de la descodificación biológica, el doctor Hammer, que tuvo un suceso, una muy mala experiencia con su hijo y ambos, tanto padre y madre, caen con un tema de cáncer. Si tomamos ese ejemplo. Si tomamos ese ejemplo, a lo mejor eso es un caso que a lo mejor viene de una experiencia, que hubo ahí unas emociones, un sentimiento atrapado, pero no necesariamente tiene que ser una experiencia. Quizá a lo mejor puede venir este conflicto no en una experiencia vivida como tal, o ¿cómo lo podríamos llamar así? Pues sí podemos mentalizar conflictos cuando aún no han sucedido. ¿Ok? ¿Sí me entiendes? Sí podemos mentalizar conflictos y crear conflictos. Imaginar que algo malo está sucediendo y estar pensando en una preocupación que a los seres humanos es el día a día de toda esa parte de la vaquita. Hay grados, hay diferentes grados. O sea, hay quienes definitivamente... no porque estés pensando que vas a llegar tarde te va a dar un cáncer. Claro, o sea, claro. no hay grados. Pero que estés viviendo 3 meses que se te va a morir tu hijo es muy diferente. Sí. Muy, muy diferente. Claro. Eso es un conflicto. O sea, no, a veces cuando hablo con las personas trato de que estemos en el mismo canal de lo que estamos hablando, porque yo te puedo decir trauma y tú me vas a entender. O sea, tú tienes una idea de lo que Sí, es a lo trauma, mejor ¿no? para mí el trauma a lo mejor fue, es que de niño andaba en bicicleta, me caí, tuve un accidente y para mí ese es un trauma, ¿no? Y no me volvió a ver subir a una bicicleta desde la niñez hasta la fecha. Y para otra persona no. Entonces, aquí es algo importante entender que estamos hablando de conflictos biológicos. Sí, o sea, si al doctor Hammer, si se le está muriendo su hijo, es un conflicto biológico, o sea, se está muriendo su hijo, no nomás es psicológico. Sí. Sí. Y lo que es curioso es que a él le da cáncer de testículo, que eso es lo que él descubre, o sea, descubre que la conexión que hay entre lo que le pasó como enfermedad y lo que sucedió tiene una conexión directa en cuanto a la función biológica de ese órgano específicamente. Okay. Digo, a lo que me estoy entendiendo es que derivado del conflicto que está es en la parte de tu cuerpo, se puede decir, Sí. te va a atacar el cáncer o la tumoración, por así decirlo. Ahí quisiera cambiar esa palabra atacar porque no está atacando. Okay. Está generando una reacción adaptativa. Okay. Es una reacción de adaptación. Podemos decir que el cáncer es una reacción adaptativa. De adaptación. De adaptación. Sí. Donde o dicho de otro modo, es una señal donde tienes que resolver algo, ¿no? Por así decirlo. No tanto la enfermedad, sino... Pero literalmente el órgano se adapta. O sea, ese cambio que sufre celularmente o que se da celularmente no es porque quiera atacar algo, ¿no? O sea, esa es una idea que tenemos en la medicina. El cáncer ataca. Sí, está atacando tu cuerpo, ya O sea, se está adaptando, se adaptó. Sí, no es una situación armoniosa porque estás respondiendo a un problemón, ¿no? Te está muriendo su hijo, o sea. Y esa señal que él lo vive inicialmente como algo mental, emocional, psicológico, se convierte en algo biológico. Okay. Que va específicamente al testículo, en el caso de él, porque ese es el órgano que tiene que ver con la reproducción. Ya, muy bien. Su hijo, ¿qué representa? Hablemos en términos biológicos, ¿no? Su hijo, ¿qué representa? La reproducción, ¿no? Es un producto de su reproducción. Okay. ¿Sí? ¿Para qué nos reproducimos como seres humanos? Para que digamos Existiendo la humanidad siga subsistiendo. Biológicamente, el trabajo principal aquí es la supervivencia de la especie. Él como ser humano, pues, ¿qué está viviendo? La supervivencia de su hijo. Yeah.
¿sí? Igual la madre, a quien le da un cáncer de mama. ¿Para qué es la mama? Para alimentar a la Leche, ¿no? hacer leche al bebé y que igual seguir subsistiendo. ¿Y para qué? Si no le da de comer, ¿qué pasa? Si si una madre no le da de comer a un bebé, ¿qué le va a pasar al bebé? Pues se muere, sí. Sí, es supervivencia biológica. Pero ¿por qué a la mama específicamente? Porque en el cuerpo de la mujer, pues es el órgano que está codificado con esa función para producir leche. ¿Por qué funciona así el cuerpo? Eso sí, no sé, habrá que preguntarle a Dios, ¿no? Pero es así. Ahora, ¿cómo sé que es así? Clínicamente lo he visto 100%. 100%. No 60, no 70, 80. Si no hay una estadística de probabilidad donde diga aquí sí Ni llamó, o sea, es al 100%. lo veo el 100% de los casos. Siempre que me siento con un paciente, yo digo, ya llevo muchos años haciendo esto. Al principio, para mí fue uno así, a ver, espérame, o sea, ¿qué es esto? Que lo empiezas a ver un día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, 3 años, 5, dices, no, o sea, aquí hay una realidad que tenemos que entender y espero en todo mi corazón que lo vayamos comprendiendo, entendiendo, integrando como seres humanos, como civilización, porque va a ser un cambio completo de paradigma. Aún no estamos ahí. Yo, como te digo, veo que sí se está dando esa... Que poco a poco hemos ido ganando por así un espacio y un camino para poder entender todos estos procesos, porque realmente no es, creo que son temas muy, muy, muy complejos y sobre todo en la etapa en donde la familia sufre mucho, obviamente, la familia de una persona que padece de este tipo de enfermedades. Sí. Y donde sobre todo también, no solamente el paciente, porque también el paciente me imagino que también ha de tener procesos emocionales, psicológicos, donde hay que levantarlos, ¿no? Y hay que, no solamente desde lo físico, lo biológico, sino también desde la parte emocional donde ellos vayan entendiendo esa parte. Y creo que, y desde ahí quizá empieza todo, ¿no? Que el paciente sea consciente de esa parte y que realmente le empiece a hacer sentido eso para que entonces exista un proceso, porque a lo mejor si el paciente no cree o no entiende o no, pues difícilmente va a sanar toda esa parte, porque hasta donde, pues en un proceso oncológico pues van a atacarla o van a tratar de desaparecer esa tumoración. Uh-huh. Pero no estás, y por eso me imagino que quiero pensar que cuando existe un paciente y toma sus quimios o sus terapias y de repente aparentemente está sanando y de repente recae, me imagino que es precisamente por la misma razón. Normalmente cuando recaen es porque hay algo no resuelto que vuelve y vuelve y vuelve. Sí. Entonces, cuando una persona, digamos, tiene una remisión, que tuvo un cáncer y se le quita y nunca hizo ningún tipo de trabajo emocional o ese tipo de cosas, muy probablemente las circunstancias de su vida han tenido un cambio que le ha sido favorable para que eso se dé. Ya. Y también el cambio de a veces el golpe de un diagnóstico así también hace recapacitar a muchas personas para hacer muchos cambios, ¿no? Sí. Tú mismo, tú no tuviste cáncer, pero, o sea, yo recuerdo de ese momento, o sea, a todos nos movió en la familia, ¿no? O sea, pero vi los cambios que hiciste, ¿no? También, entonces. Sí. Digo, ahí en esa parte considero que es haber sido muy consciente, ¿no? De las cosas que en su momento pueden afectarte, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando a mí me sucedió esa parte, o sea, yo inmediatamente sabía 2, 3 temas que eran claves que yo tenía que cambiar. Uh-huh. Entre ellos era dejar la bebida, no de estarme desvelando tanto, el estrés que venía manejando desde unos años para acá. Entonces, ahí es donde yo a veces me cuestiono y digo en general a las personas, porque quizá en ese momento a mí yo logré identificarlo
literal como de un día hacia otro, ¿no? O sea, no me tocó un proceso de entender y de informarme y qué tal si no funciona. Realmente fue como, sí, yo creo que esto me está afectando, ¿no? Esto necesito cambiar. Fue todo un tema, ¿no? Fue un proceso psicológico, un proceso de terapia física, de retomar mis ejercicios, de cambiar mi alimentación, de cambiar trabajos, de cambiar ciertas personas que consideraba que en ese momento de mi vida no me estaban energéticamente, no me aportaban nada. Y una serie de cosas donde a final de cuentas, pero ahí es donde ya viene el punto, ¿no? Que ahí es donde está, sí, quizás se podría decir en que las personas entiendan desde esa parte y ahí está pues un gran cuestionamiento, o sea, ¿qué necesita una persona para tener ese grado de conciencia y decir, sí, cierto, necesito cambiar esto, sí, hoy me dio diabetes, hoy pues es que puede ser a la bebida, era la comida, hoy me dio cualquier otra enfermedad que esté ligada a una afectación y que a final de cuentas digan, sí, cierto. Y a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Porque si te llega a dar a lo mejor una diabetes, una cirrosis derivado del alcohol o algo, pues ya quizás sea demasiado tarde para que lo puedas reestructurar, para que tu cuerpo pueda reestructurarse y en su momento salir adelante, ¿no? Porque a final de cuentas sí, como seres humanos y como nuestro cuerpo, pues también tiene una terminación, por así decirlo, ¿no? Límites. Entonces, sí, definitivamente, ahora, hablando de la descodificación biológica y adentrándonos entre la relación que tienen las emociones y la enfermedad. O sea, definitivamente entonces podemos entender desde la medicina que en todas nuestras emociones van a repercutir nuestro cuerpo de una forma definitiva. Todas generan una reacción por lo menos bioquímica y biológica. Todas, ¿no? Cualquier emoción, alegría, sí, todas, enojo, cualquier emoción. Sí, una reacción bioquímica, hormonal, todas. Sí. Y podríamos decir que dependiendo del tipo de emoción que tengas y del grado de emoción, vamos, tú puedes tener a lo mejor un enojo y quizá tu enojo sea prolongado, ¿no? Pueden pasar una situación muy cotidiana, ¿no? Vas a tu trabajo, quizá en tu trabajo hay algo que no te gusta, alguna decisión que se está tomando y no estás de acuerdo y duras enojado un día y ese enojo se prolonga una semana y ese enojo sigue es un mes y quizá 6 meses. Entonces ahí definitivamente ya eso se va a convertir en un problema físico, ¿no? Biológico. Depende del grado, o sea, si yo pensaría lógicamente si una persona tiene un enojo por una misma situación que lleva cargando 6 meses, pues hay que ver cuál es el grado primero, ¿no? O sea, no necesariamente porque lleve 6 meses enojado ya va a garantizar que vaya a enfermarse. Depende cuál es el contexto de esa situación y cuál es el grado, o sea, y cuáles son el contexto. Miraría mucho qué tan grave se está dando una situación donde se esté generando ya un problema que le esté afectando biológicamente. O sea, ¿por qué es el enojo en base a qué? O sea, si el enojo es porque, no sé, no tiene suficiente dinero o le están robando, no sé, cosas de ese tipo, eso ya se puede convertir en un problema biológico, ¿no? O sea, porque estás hablando de algo que él necesita para estar bien, para sobrevivir, ¿no? Entonces, hay que evaluar siempre el contexto de las cosas, qué es realmente cuál es la raíz, volvemos a lo mismo, o sea, cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de lo que está pasando? Porque si conoces la causa, entonces ya por lo menos tienes una puerta abierta. ¿Cuáles son mis opciones a poder modificar eso? Sí. Sí, que ahí es donde lo que explicabas hace un momento, que la medicina funcional en sí, eso es lo que hace, ¿no? Identificar la causa del contexto, ¿no? Y el contexto podríamos decir en muchos escenarios, y a partir de ese escenario, porque cada escenario es distinto y cada persona es distinto y sobre todo cada proceso de cada persona va a ser distinto, y a partir de ese contexto entonces poder sanar, ¿no? Entonces definitivamente sí. Concuerdo que las emociones están ligadas y no necesariamente a una enfermedad, porque quizá una emoción te puede causar un grave dolor de cabeza, ¿no? Por así decirlo. O quizá una emoción te puede causar un dolor de estómago, ¿no? Que a lo mejor se podemos decir que son como los malestares más comunes que se puede tener en un ser humano: el dolor de cabeza, el dolor de estómago, alguna diarrea o cuestiones de esas que día a día las podemos
estar viviendo, o también el tema de la gripa, ¿no? Que se podemos decir que son las enfermedades más comunes, ¿no? Que es una enfermedad viral, pero ejemplo, ¿por qué entró ese virus a tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las gripas automáticamente las tenemos asociadas con infecciones. Y sinceramente la mayoría son por situaciones de conflictos. Ok. Hace poco trabajé con una persona por ese problema, ¿no? Una rinitis, tos, congestión bronquial, sinusitis, y era un conflicto. Entonces sí, hay muchas cosas que diría sería bueno estar muy conscientes que no conocemos. Que sería muy bueno estar abiertos a cuestionarnos. Y sí, o sea, es un cambio completamente de paradigma esto. Sí, completamente. Sí. Ahora, me gustaría tocar un tema súper importante, y sobre todo creo que hoy en día, sobre todo en este mundo que vivimos actualmente tan acelerado, en este mundo tan acelerado, en este mundo también sobre todo donde también ha proliferado mucho el tema de la corriente del emprendimiento, y a veces creen que emprender es no dormir y trabajar a muchas horas, y porque quizá a lo mejor tienes o intentas abrir un negocio o traes muchos sueños o lo que sea. Y he escuchado ahí algunos autores y algunos entrevistas de algunas otras personas donde antes siempre se creía que las horas de sueño tenían que ser 8. Unos dicen que 6, otros dicen que 6, que poco más, poco menos, pero a final de cuentas el no dormir y el no dormir definitivamente afecta mucho al ser humano. Entonces me gustaría que platicaras un poquito sobre las horas de sueño, cuánto realmente debemos de dormir como seres humanos, si lo de las 6, 8 horas realmente científicamente cómo lo respaldan para ese lado, y qué importancia tiene en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, el sueño de entrada es una necesidad básica fundamental. O sea, entendamos por fundamento lo que no podemos evitar para que algo sea, ¿no? O sea, como fundamento el sueño es biológicamente necesario. ¿Por qué? Porque es donde el cuerpo repara, es donde el cuerpo se regenera, ¿sí? En todos los sistemas, en todos los sistemas. ¿Por qué se ocupan tantas horas? Porque el cuerpo va, de hecho, se ha visto que el cuerpo tiene un reloj biológico durante la noche de cómo va enfocándose a regenerar o reparar área por área, ¿no? Y si, por ejemplo, tú observas a los bebés duermen mucho. ¿Por qué? Porque están en desarrollo, vienen naciendo hacia la vida, se tienen que ir adaptando, su cuerpo tiene que ir aprendiendo a adaptarse, a regularse, a crecer. Entonces, o sea, por eso los bebés requieren a veces hasta 14 horas de sueño. En personas adolescentes, digamos 13, 14 años, requieren dormir un promedio de 8, 9 horas como mínimo. De 13 a 14 años, de 8 a 9 horas. Sí, niños de unos 6 años ocupan dormir unas 10, 12 horas. 10, 12 horas. 10, 12 horas. Ya como adultos, un mínimo de 8. Así realmente sí, esa parte donde que yo me acuerdo hace muchos años siempre decíamos que las horas que uno debe dormir son 8 horas, ¿no? Y siempre esa siempre era la recomendación. Después fueron avanzando, y incluso hay personas hasta que dicen que 6 horas, 6 horas y media. Pudiera ser posible dependiendo que la calidad de ese sueño, que realmente tan profundo es ese sueño. Que sea realmente un sueño reparador, donde tengas un sueño profundo y donde te recuperes al 100%. Puede ser que una persona tenga un sueño más regenerador durmiendo 6 horas que otro que durmió 10. ¿Por qué? Porque su sueño puede ser un tanto interrumpido, puede ser ligero. Entonces depende mucho qué tan profundo la persona logra dormir.
El sueño va a ir también, se va a ver impactado por si estás preocupado, si traes estrés, y cómo comes, comes mucho azúcar, alcohol, fumas. O sea, hay todos esos factores que te van a hacer factores de que tu sueño no sea lo mejor. Y obviamente eso va a impactar cómo tu cuerpo se va a reparar. Y eso te afecta en todos los órganos del cuerpo. Por ejemplo, y una persona que constantemente, vamos a decir que no, sí, pues vamos a considerarlo como desvelarse. Desvelo no necesariamente está de fiesta, sino una persona que quizá dura largas horas trabajando o por alguna razón se queda haciendo algo a medianoche y está durmiendo 5 o 6 horas. O sea, Está acortando su edad, su longevidad. su longevidad. Sí. O sea, Acortando. o sea, podríamos decir que el dormir bien, dormir tus 8 horas. Esa sería para mí lo más fundamental. Todavía más que la alimentación. Y realmente sí, las enfermedades como el Alzheimer o demencia o algo, ¿tienen algo que tienen un impacto directo con esta parte de horas de sueño o es una cosa totalmente distinta? Va a empeorar, definitivamente. Pero no necesariamente tiene que ser una enfermedad neurológica que venga No, por tu falta de hay sueño. otros factores. Sí. Un Alzheimer puede ser desde incluso algo emocional. Puede ser algo. Siempre lo nutricional, pues siempre va de una u otra manera, va a afectar cómo trabaja la máquina, ¿no? Pero si tienes una persona que ya tiene Alzheimer y no duerme, pues no es buena combinación. Sí, que le está faltando esas horas de sueño para poder de repararse. Entonces, definitivamente podríamos decir que ya como adultos, ya en nuestra etapa adulta, seguimos debemos seguir teniendo nuestras 8 horas de sueño. Sí. Y tratar de desconectarnos en la medida de lo posible de cosas que aparatos electrónicos, televisión. Es muy importante también estar bien sincronizados con el ciclo del día y noche. Okay. O sea, si tú te despiertas y para nada ves la luz del día, eso no programa bien tu sistema nervioso, tu cerebro. El cuerpo necesita ver la luz del día a primeras horas de la mañana porque eso marca el ciclo circadiano de nosotros. O sea, podríamos decir, porque hoy en día muchas personas utilizan el famoso el black, ¿no? El blackout que le llaman para no ver la luz y para que no entre nada de luz. Eso es muy bueno en la noche. En la noche, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas lo dejas y ya te despiertas y no ves la luz, ¿no? A eso nos referimos de que... Sí, supongamos que la persona para no abriera las cortinas en un cuarto de ese tipo para nada en todo el día, y eso lo hace muy, muy seguido. O si tú lo dejas ahí un mes en esas condiciones, se va a empezar a desregular. Sí. Sí, el cuerpo, volvemos a lo mismo, tiene que estar sincronizado con la naturaleza. Esa es noche y ya en cuanto veamos la luz del día, pues realmente sería despertarnos, pero así Sí, ¿no? Sí. Sobre todo en verano, ¿no? Que amanece muy, muy, muy temprano, por ahí de las 5:30 de la mañana, y creo que ya está saliendo el sol. O sea, lo ideal sería que a esa hora estuviéramos. Digo, pues no necesariamente que te levantes tan temprano, pero sí o sea, como regla, en la mañana sí es importante que tus ojos reciban esa señal. Yeah. O sea, si lo ves como un sistema, eso va a ser información. Sí. Bien. Ahora, adentrándonos también un poquito ahora con tu experiencia que tienes con el deporte y sobre todo el sueño. Y sobre todo creo que es bien importante, sobre todo en los deportistas profesionales, que les afecta mucho el no dormir. Uh-huh. Pero no solo eso, sino también por toda la carga profesional, la carga física, los compromisos que tienen en su día a día les afectan mucho y a veces no logran conciliar ese sueño. Incluso he escuchado a algunos deportistas profesionales de distintas ramas del deporte que hasta tienen terapeutas del sueño. Sí. Entonces... Sí. Ahora, pero no todos tienen la capacidad económica, por así decirlo, de contratar a un terapeuta del sueño, y aparte de que sí, definitivamente es muy complicado
del deporte profesional, los que apenas van empezando o tienen un desarrollo, ¿qué recomendación le podrías dar a algún deportista profesional en este momento que no puede conciliar el sueño? No puede conciliar el sueño por quizá el estrés que le pueda llevar a cabo el compromiso del día de mañana. Y si definitivamente va a competir. A lo mejor, digo, y es muy curioso porque creo yo que ya después de nuestros 30, 40 años y más adelante es donde podemos empezar a resentir esas horas de sueño, ¿no? O esa falta de sueño, ¿no? Porque quizás en los 20, 25, 26 tú te desvelas y andas como si nada al día siguiente, ¿no? Pero ya después empieza poco a poco a afectarte esas horas de sueño hasta llegar a un punto en que a lo mejor ya ni te quieres desvelar porque prefieres descansar y sentirte muy bien el día siguiente. Se podría decir, por ejemplo, porque también los deportistas profesionales, su edad activa, pues son los 20, ¿no? Ya después de los 30 ahí todavía están activos, pero por ahí ya podríamos empezar a que tienen un declive a nivel de rendimiento. ¿Qué recomendación les podrías dar a un deportista profesional que está en sus 20 y que está teniendo esta afectación de no poder conciliar de una forma óptima su sueño? ¿Qué puede estar pasando, no? O sea, habría que ver ahí las tres áreas principales, que sería alimentación, sus hábitos y también lo emocional. Okay. Y obviamente también, si volvemos a la medicina funcional, considerar cosas como suplementos que quizá ocupe no sé, magnesio, vitamina D, cosas así. Que le ayuden a relajar, a entrar en un estado de relajación. Ciertas deficiencias que si están sucediendo, sí te impactan en el sueño. O sea, deficiencias de vitamina B12, vitamina D, magnesio, o sea, sí, eso sí puede impactar. Entonces habría que revisar eso, cuáles son sus hábitos, qué puede ser qué se puede modificar de sus hábitos. No, a lo mejor está comiendo, no sé, azúcar en la noche o no sé, a lo mejor se está saliendo a correr a las 9 de la noche. Ya. Y eso eso te va a alterar, o sea, y también la parte emocional, porque posiblemente esté bajo un conflicto, ¿no? O sea, ¿qué habría que hacer? Pues depende qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y a veces los conflictos no solamente son porque estoy preocupado qué va a pasar mañana. A veces hay cosas más profundas, que incluso que hay cosas no resueltas dentro de su familia, Ya. ¿no? Incluso dentro del árbol familiar. Eso me he encontrado también muy, muy repetitivo con personas que tienen problemas de insomnio, que hay cosas más a fondo que vale la pena empezar a hacernos conscientes que existe, ¿no? Sí. Sí. Y que a lo mejor no alcances a percibir que te está preocupando eso, crees que te está preocupando otra cosa, cuando a lo mejor muy en el fondo puede ser alguna otra función, ¿no? Sí. Bien. Pues ya está, definitivamente sí, creo que es vital, el vital poder descansar, poder dormir bien, y más sobre todo en algún deportista profesional donde dependen pues, obviamente del rendimiento, ¿no? Sí, el sueño no es nomás que mi cuerpo se repare, o sea, es súper importante para cómo va a funcionar tu cuerpo, desde tu cerebro, tu sistema digestivo, tu sistema inmunológico, tu sistema hormonal, al siguiente día. Ahora imagínate si ese efecto acumulativo de faltas de sueño con el tiempo, pues cómo será. Es muy importante, incluso durante el sueño, el cerebro es donde limpia toxinas del cerebro. ¿Sí? Si no duermes lo suficiente, se van acumulando desechos metabólicos en el cerebro y eso es tóxico para el cerebro. Okay. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no funciona igual, no lo sientes igual, sientes que traes ahí una nube gris cargando y no. También algo que ya se sabe es que cuando una persona duerme, también nuestro cerebro hace ciertos trabajos para organizar lo que uno va viviendo emocionalmente. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Que también puedas tener un poquito de más tranquilidad. Cuando tú duermes bien, vas a estar más tranquilo, vas a estar más fuerte mentalmente, emocionalmente. Si hay falta de sueño y eso es acumulativo, vas a ver más tendencia que las personas van a tener más tendencia a la depresión
o a la ansiedad. Ya. Entonces, si tú juntas todo eso, y sobre todo actualmente tenemos que llevar la vida a cabo, pues se va a volver más difícil. Y si a eso le sumas que esa persona tiene un conflicto bajo esas condiciones, no durmiendo, pues ¿cómo va a estar en las condiciones para poder aguantar? Entonces ahí es donde ves que truenan. O sea, que ya tienen una crisis nerviosa, que se desmayó, que ya entró en una fatiga así extrema. Ok. Ya están desarrollando diabetes. A muy corta edad. A muy corta edad, que ya se infartan. O sea, Ya. Bien. Sí, definitivamente es algo que podríamos hablar y hay muchos temas de los cuales se pueden abordar. Fíjate, creo que hay un tema en el cual me gustaría culminar y sobre todo hoy en día, pues hemos estado hablando mucho de lo que es la inteligencia artificial y lo que se está viviendo hoy en día y con todos los cambios constantes que se están dando en cuanto a tecnología, en cuanto a estilos de vida, en cuanto a sistemas de gobierno, sistemas de moneda. Hay muchas cosas que considero que están cambiando y podríamos decir que sí, que a final de cuentas después de la pandemia hubo un reset en todos los sentidos y por ahí venían, creo que ahí venía muchas cosas. Y todas las profesiones hoy en día, considero que todas las profesiones hoy en día van a tener que ajustarse, ¿no? sí, muchas cosas. Ahora, ¿cómo visualizas hoy en día o cómo visualizas la medicina de hoy a futuro? Y futuro no necesariamente tiene que ser de aquí a 30, 40 años. O sea, futuro lo podemos decir de aquí a un corto plazo, a 5 años. ¿Cómo la visualizo? ¿Cómo esa parte de la medicina y esa parte de lo que se está viviendo hoy en día, de lo que es la inteligencia artificial y la tecnología, ¿cómo visualizas ahora sí que la profesión de los médicos en ese sentido y cómo ahora están integrando toda esa parte de la inteligencia artificial? Recientemente me enteré que hay una reforma ya en Estados Unidos o una propuesta de reforma para que a través de la inteligencia artificial un paciente pueda ser recetado, ¿no? Sí, que se pueda considerar a la inteligencia artificial como un profesional legal para recetar. Sí. Es una propuesta apenas, pero pues ¿qué va a pasar 20 años, 30 años adelante? O sea, claro. Sí, que va a llegar un momento en que va a ser inevitable. A lo mejor es una propuesta de reforma, pero va a haber resistencia de una parte conservadora, pero a lo mejor va a haber otra parte donde van a impulsar una supuesta innovación. Mira, es un tema que anoche precisamente le estaba echando muchas vueltas, viendo qué puede ser lo bueno y qué puede ser lo no tan bueno, ¿no? De entrada, como dices, todo lo que es inteligencia artificial va a empezar a hacer una disrupción en lo que son los trabajos. Estaba revisando las estadísticas del Foro Económico Mundial en cuanto al impacto de la inteligencia artificial en los trabajos. Curiosamente, el área de la salud es una de las que se ven más afectadas por eso. No, de hecho, o sea que beneficiadas, ¿no? Por la misma tendencia que están teniendo las personas y nosotros, yo creo que como civilización, que ya nos estamos abriendo a otras realidades, ¿no? Que esas verdades siempre han estado ahí, nomás que no las habíamos visto. Entonces, eso va a abrir en mucho otros mercados que no existían antes, ¿sí? Que no habían sido, digamos, explotados como anteriormente. Pero si este tipo de propuestas se llega a dar, donde una inteligencia artificial te pueda recetar, pues ¿qué va a pasar con los médicos? De entrada, los médicos generales, pues a lo mejor ya desaparecen, ¿no? Ahora, esta propuesta viene de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Aquí en México todavía no se escucha nada al respecto, pero definitivamente siempre se busca tener una semejanza con los sistemas, si podemos decir, con ciertas cosas. Normalmente
lo seguimos unos lo años. seguimos o hay países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en otros países donde empiezan a implementar ciertas cosas y luego definitivamente ya el mismo avance pues te dice por aquí es el sistema y por aquí va la cosa y hay que ajustar esto, ¿no? Y ya empieza toda una serie de legislación al respecto para poder ajustarlo en ese sentido. Sí, también concuerdo con lo mismo que va a llegar quizá en algún punto donde, o al menos aquí en México ya lo vivimos, ¿no? Ya vivimos una especie donde la industria farmacéutica también se empezaron a entrar a poner consultorios, por así decirlo, consultorios de medicina general, donde se pueden decir que son de bajo costo, ¿no? Donde realmente vas por alguna afectación y son bajo costo, no, honestamente no sé cuánto estén cobrando una consulta y de repente ahí mismo te recetan y ya, ¿no? O sea, realmente si pueden y si empiezan a implementar este tipo de cuestiones, que estoy casi 100% seguro, honestamente, que sí lo van a empezar a implementar, pues ahí está, ¿no? Sí. O sea, desde tu teléfono vas a poder tener a tu doctor 24 horas al día, donde a lo mejor tú le vas a poner un texto donde qué síntomas tienes, y inmediatamente te va a decir, tómate esto, ¿no? Tantas horas al día, por tantos días. Y a lo mejor hasta... Es que mira, estás hablando de una máquina inteligente que va a poder pensar más rápido, que va a poder tener acceso a una cantidad de información enorme, sin estresarse, sin cansarse, sin quejarse y todas esas cosas humanas, ¿no? Por un lado, pues eso lo puedes ver, pues muy bueno. Yo tengo sentimientos encontrados con eso por mi lado humanista, ¿no? El lado resentido. Entonces, creo que a fin de cuentas todo lo que se da va de la mano pues de lo que somos responsables como civilización. Creo que somos responsables hasta el punto de lo que no hemos querido ver de la vida y de los cambios que se van dando. Sí. Creo también que de alguna u otra forma nos vamos a ir adaptando. Así si ves la historia, siempre que ha habido, estamos en una revolución industrial, estamos en una revolución de que viene el cambio hacia la tecnología y la inteligencia artificial, así como fue la revolución industrial hace tiempo. Quizá lo podríamos denominar la revolución tecnológica, ¿no? Es la revolución tecnológica y se van dando dos al mismo tiempo, la tecnológica y la inteligencia artificial. Sí. A la par, que es lo que yo veo, que también como seres humanos estamos expandiendo nuestra conciencia de las cosas. A lo mejor, ya si me voy a un tema más visionario, filosófico, a lo mejor eso es lo que va a hacer que balancemos las cosas negativas que se pudieran ver dentro de la inteligencia artificial. O sea, que sí le vayamos a dar buen uso, porque la inteligencia artificial puede ser o muy peligrosa o muy buena. ¿No? Sí, dependiendo del uso que se le dé y dependiendo del uso que las personas le puedan estar dando. Sí, también definitivamente considero que son cuestiones inevitables, son cuestiones de que ya están prácticamente a la de ya. Y sí, sobre todo creo que esa es la parte importante que nos toca a nosotros como seres humanos de tener esa capacidad de adaptación y de ir ajustando conforme se vayan dando las cosas y las circunstancias, ¿no? Porque pues igual, sí, o sea, se habla mucho del tema de las profesiones, hoy en día es plática quizá de día a día, de donde muchas personas, nuestros trabajos, ¿qué va a pasar? Pues, fíjate que en ese reporte que leí del Foro Económico me llamó mucho la atención una palabra que decía, no recuerdo exactamente cómo era, pero lo que sí recuerdo era qué tan único va a ser lo que ofreces. ¿Sí me explico? Sí. Qué tan auténtico y único, y eso ya va un tanto de lo que una máquina no puede reemplazar en cuanto a ser humano. Que eso iba a ser algo de mucho potencial valor en cuanto a qué tipo de trabajo. Que identifique qué es lo que te hace distinto a
quizás a tu otro profesional y qué es lo que te hace distinto que la inteligencia artificial no te lo puedo dar. Sí. Y tiene esto, ok, entonces voy a seguir yendo con él porque él me da esto, ¿no? Y eso pues me hizo pensar mucho en todos estos cambios que se están dando en la medicina, ¿no? Ahora la pregunta es qué tanto de, por ejemplo, de medicina funcional, qué tanto de eso va a ser también programable a una inteligencia artificial. Me imagino que también, o sea, no creo que vaya a haber problema con eso. Sí, definitivamente. Entonces, pues sí, el tiempo nos va. Sí, ya definitivamente el tiempo nos alcanzó. Digo, el tiempo nos va a decir que El tiempo nos va a ir que va a poco a pasar. poco marcando la pauta, pero sí considero que como seres humanos nos toca seguirnos preparando, seguirnos adaptando, seguirnos siempre estando a esa vanguardia y estar al día a día para poder sobre todo seguir disfrutando, ¿no? Por así decirlo, disfrutando de la vida y disfrutando de las cosas y sobre todo que esos cambios no nos afecten, ¿no? Porque al final de cuentas es donde se te puede cerrar el mundo, ¿no? Se te puede cerrar el mundo por algún tema o algún cambio, porque existen muchos factores y eso es lo que nos va a sacar adelante. Y ahorita lo que yo diría fundamentalmente importante es estos cambios yo no los veo que se vayan a detener. Aun por más, desde mi ideología, por más no conveniente que lo vea, no veo que se vaya a detener. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es o sea, prepararse, estudiarlo, entenderlo. No quedarnos con no va a pasar nada, ¿no? O sea, los cambios se van a dar. Sí. Y yo creo que lo más importante, yo como padre, pues estoy pensando en mis hijos, ¿no? Yo con mi hijo ya empiezo a tener estas pláticas, ¿no? Y no de una manera que se asuste, ¿no? O sea, prepárate, mira, entiende esto. O sea, de alguna manera ellos han venido acostumbrados a esto, ¿no? O sea, me llama mucho la atención cómo en los videojuegos los prepararon con todo lo de monedas y tokenización y todo eso. Y pues es el sistema financiero que viene, ¿no? O sea, de alguna forma todo se va ahí como ligando. Pero hay que prepararse, hay que empezar no hay que quedarnos estancados en ese sentido, tanto en la alimentación, en conocer cómo trabaja tu cuerpo, qué es tu biología, cómo se relaciona tu biología con las emociones. Y sí entender, estaba viendo que Harvard y Stanford están ofreciendo cursos gratis de inteligencia artificial. Okay. ¿Por qué? Va a ser fundamental que lo puedas entender, o sea, lo básico, ¿no? O sea, sí, es lo que viene, considero que es lo que cada uno debemos de hacer, estar preparado para esa parte. Y sí, o sea, en el caso también, por ejemplo, en el caso también de los abogados, muchos, o al menos yo en lo personal, también yo ya estoy utilizando el ChatGPT, ¿no? Que sí, definitivamente, y te lo digo honestamente en lo personal, a veces me consultaban algo y ¿qué hacíamos? Bueno, así los otros como abogados, lo que primero que hacíamos era irnos a los códigos, a ver el fundamento, a ver cómo lo cuadro y esto, y ahorita es bien sencillo, un cliente te plantea una situación, porque eso es mucho del tema de los abogados, no es de cómo cuadrar. Y es bien sencillo, le preguntas a ChatGPT y te arroja una serie de información que ya te ahorró 5 o 6 horas de estudio. Sí. Y es que eso va mucho de la velocidad de cómo la vida ha venido mutando. O sea, y es lo que también, por ejemplo, el sistema financiero de criptomonedas y todo eso es para cambiar la velocidad. Y eso es lo que está pasando en muchas áreas, ¿no? Sí. Y la medicina es lo mismo, ¿no? Van a cambiar la velocidad de cómo atender a un paciente para poder... Y lo veo, por ejemplo, cuando las personas captan el origen, por ejemplo, emocionalmente de sus enfermedades, a veces es muy veloz el cambio que ves en ellos. No nomás en cuanto a su salud. Tuve un caso de una persona que hasta le empezó a ir mejor con su trabajo. Ya. Así de repente, pum, le empieza a llegar dinero. Y entonces por eso hago mucho enfoque en la palabra sistema. El sistema no nomás es los límites que nosotros percibimos físicamente.
Es toda la vida en general, todo Sí. es un sistema. Pues bien, definitivamente hay muchos temas que podamos abordar. Doctor Javier Curiel, darte las gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí platicando sobre tu experiencia, sobre el conocimiento y todos los temas. Definitivamente hay muchísimos temas los cuales podemos abordar. Me gustaría en alguna otra etapa del podcast tenerte como invitado y abordar algún otro tema. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, darles las gracias e invitarlos también a que escuchen el siguiente podcast. Ese va a estar muy bueno. Vamos a tener como invitada a una persona muy querida de mi parte, es Carmen Villarreal. Nos va a hablar sobre el tema de meditación y todo lo que está haciendo también en el tema social con los animales. Ella creó por ahí un colegio de abogados animalistas, entonces por ahí invitarlos a que nos escuchen en el siguiente podcast, invitarlos a que se suscriban al canal en YouTube como Chris Curiel Podcast y nos sigan en nuestras redes sociales igualmente como Chris Curiel Podcast. Muchas gracias Javier. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos.